¿cierto? He pasado por varios. Entonces, con relación a esta posición, ¿qué tú encontraste particularmente desafiante o, o satisfactorio? O sea, ¿qué te hizo crecer más de ese proceso de entrevista? ¿Qué fue algo que tú puedes decir, gracias a esto yo he desarrollado esto otro, estas otras cosas? O esto fue lo que más perspectiva me dio de ese proceso de entrevista en ese momento. Mira, Ujú. yo te voy a decir, una de las entrevistas creo que más desafiantes que yo tuve Ujú. fue precisamente cuando yo fui a ser CFO de Chile. Okay. ¿Por qué? Ujú. Porque yo pasé 22 años de mi carrera trabajando en auditoría interna, Entiendo. en diferentes compañías, en diferentes industrias, en diferentes países, en diferentes regiones del mundo. Pero al final de todo era auditoría interna. Entonces, yo era considerada ya como un subject matter expert. Entiendo. ¿Ok? Entonces, hacer un cambio tan grande, hacer CFO de una compañía, yo tenía que demostrar que yo tenía las capacidades para ocupar esa posición desde haber sido una persona considerada subject matter expert. Entiendo. A ir a una posición que era mucho más amplia en scope y era mucho más amplia en la profundidad de lo que yo tenía que hacer. Entiendo. Entonces, la escala también era mucho más grande porque yo tenía que ahora llevar el negocio de Chile en aquel entonces era de 6 billones de dólares. Entonces, pues para mí lo que yo tenía que demostrar era qué era lo que la empresa estaba buscando y qué era lo que yo aportaba a eso. Y lo que yo hice fue entender qué era lo que ellos estaban buscando en el CFO que ellos estaban buscando. Claro. En ese momento ellos querían un CFO que pudiera venir a ayudarles con los temas de control. ¿Por qué? Porque tenían temas, esta compañía había sido adquirida por Walmart solamente hacía 2 años. Y en ese momento pues ellos tenían que hacer cambios de proceso, de control para adoptar las metodologías de Walmart. En cosas bien técnicas de finanzas, como era todo el tema de contabilidad, reglas de contabilidad. Y al final del día yo soy contador, entonces no es como que soy científica y voy a tratar de ser CFO. Sí tenía la base para eso. Y lo otro que tenían era que el ambiente de trabajo, cuando tú haces una adquisición, pues se pone un poco complejo porque hay mucha gente que no acepta la adquisición, o que no le gusta la resistencia, la nueva cultura. Entonces, esas eran las dos cosas principales que ellos estaban buscando. Entonces, cuando yo fui a la entrevista, yo traté de enfocarme en cuáles eran mis fortalezas para ayudar a lo que ellos estaban buscando. Yo no me enfoqué en lo que yo no tenía. Es muy importante. Porque lo que pasa es que la gente trata de justificar lo que no tiene. Exactamente. Si no lo tienes, no lo tienes. Exacto. Entonces, lo que tú tienes que buscar es qué busca la compañía y qué tú puedes ofrecer. Entonces, como la compañía estaba buscando un mejor ambiente de control, yo había estado en ambientes de control por 22 años, tenía mucha experiencia en controles. Entonces yo podía venir y decir, miren, yo les puedo ayudar de esta forma. Yo creo que sí. Le dije, ahora, hay partes del trabajo que yo no conozco y no tengo experiencia. Pero en eso entonces la compañía y el CEO fueron los que tomaron el riesgo. De decir, ok, esto lo necesitamos y creemos que ella puede adquirir lo otro. Entonces tomaron el riesgo y me dieron la oportunidad. Pero es eso, es enfócate tienes que entender lo que la compañía necesita. Exacto. ¿Qué están buscando ellos en esa posición? Exacto. ¿Y qué tú puedes aportar a esa posición? Porque muchas veces lo que tratamos es que nos imaginamos, un CFO hace esto. Entonces yo voy a tratar de, pero un CFO tiene que hacer muchas cosas y las compañías pasan por diferentes momentos donde a veces necesitas una persona que haga crecer la compañía. A veces necesitas gente que te ayude a transformar la compañía. A veces necesitas gente que te ayude a hacer un turnaround de la compañía. Y para todas esas cosas hay gente especializada con mucha experiencia. Entonces tienes que buscar cómo tu experiencia
va a poder matchar con lo que ellos están buscando. Exacto. Entonces, en mi caso, fue perfecto porque yo tenía toda la experiencia de control y además tenía fama, no sé, pero fama de que era buena con los temas de gente. Muy bien. Entonces, como esas dos cosas eran lo que estaban buscando y macho, dijeron, bueno, le vamos a dar la oportunidad, vamos a tomar el riesgo. Yo tomé el riesgo también de lanzarme a algo totalmente desconocido para mí, pero que para mí era, o sea, si no me arriesgaba, pues no iba a poder crecer. Entonces me arriesgué y bueno, hasta ahora salió súper bien. Oh my goodness, qué emocionante, de verdad. Esa confianza es la que yo admiro, eso es lo que yo quisiera que, como maestra, me encanta ver en mis estudiantes. Cuando yo veo esa confianza de atreverse, yo tengo esto y esto es importante y esto es lo que yo puedo poner sobre la mesa. Definitivamente lo siento como si estuviera viviéndolo. Mira, una de las cosas que nos pasa a veces, yo siempre le digo a la gente y le digo también a la gente con la que yo trabajo, es que yo he aprendido que tú tienes que aprender a salir de la zona de confort y tienes que aprender también a tomar riesgo. Si tú no lo haces, no puedes crecer. No hay otra forma. Es cierto. O sea, no hay otra forma de crecer que no sea tomando riesgo y saliendo de tu zona de confort. Y ese es otro consejo que a mí me gustaría que ustedes se quedaran hoy con él. De que yo, por ejemplo, ¿qué yo hice en mi carrera que yo veo? Yo tomé muchos riesgos cambiándome de industria. Yo tomé riesgos de yéndome a países donde yo no sabía ni tan siquiera el idioma en el que se estaban comunicando. Cuando yo fui a Corea, yo no sabía hablar coreano, yo no entendía nada. Hablaba la gente y yo sentía solo como si fuera como una música. Yo decía, pero ¿dónde están las palabras? De veras, no encontraba dónde están las palabras. ¿Dónde están las palabras? Hasta que por suerte me pusieron una profesora de coreano. Y cuando estoy con la profesora, como en la segunda clase, ella me pregunta, Olga, ¿tú hablas algo? Nosotros nos comunicábamos en inglés y ella me hablaba en coreano. Entonces yo le digo, ella me dice, ¿tú sabes algún otro idioma? Y yo le digo, sí, yo hablo español, es mi idioma primario. Y me dice, ¿de veras? Me dice, yo hablo español. Oh, la profesora había estudiado idiomas y se había especializado en español. Y ella había ido hasta vivir a México y todo. Y entonces, cuando nosotros cambiamos, en vez de tratando de hablar inglés y coreano, nos cambiamos a hablar español y coreano. Mira, impresionantemente yo logré aprender a leer, a escribir en coreano